¿Cuál, Itonali? Bueno, ya estamos a la mitad, recordándoles, amigos, que en este diplomado se tienen que evaluar sus conocimientos y además su protocolo que sea susceptible a subirse al CIRELSIS, es decir, a ser aprobado por un comité de ética. Por otro lado, ese protocolo debe de estar firmado por su tutor, así es que, por favor, no digan que no se los dijimos, ¿no? Échenle muchas ganas al protocolo, échenle muchas ganas a seguir estudiando y es para mí presentar a Jorge Moreno. Jorge Moreno es ni más ni menos que pionero en eso del adiestramiento en investigación clínica. Cuando nadie creía en este modelo, él decidió hacer la maestría, es de los primeros egresados, después de ahí hizo el doctorado y ahora es el dios de la medicina allí en su hospital. ¿Qué posición tienes, estimado dios de la medicina? Estoy encargado de la división de investigación del siglo XXI, especialidades. Les dije que tenía una posición muy grande. Y entonces, pero además de todo, George es la neta del planeta, le encanta compartir su conocimiento y pues te dejamos sin más ni más, George. Gracias, Sofo, ¿Cuál tonalidad? por Aquí esa me quedo presentación. cualquier ¿Cuál cosa tonalidad? para cerrar los micrófonos. Hecho, perfecto, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan visto el videíto. A ver, pongan sus manitas, voten a ver quién sí lo vio y hayan contestado la encuesta. Eso, la doctora Calzada, muy bien. Alfred, Paola, Rojas Aquino. Bueno, y nadie, estuve tocando la puerta insistentemente, casi mandando mensajes cada 2 días para ver si alguien quería presentar seminario, aunque no sea un ensayo. ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿No? Acuérdense que el objetivo de estos seminarios que van a empezar a suceder ya cada jueves es que se lancen al ruedo, así como muy bien, creo que de las respuestas más importantes fue la clase pasada que estuvimos juntos. Esta vez me sorprendió que nadie se aventara al ruedo. La vez pasada hasta quedaron protocolos pendientes y esta vez nadie se lanzó. Entonces, como nadie se lanzó, preparé una pequeña revisión continuando un poquito con la idea del video que revisamos nada más para poner como en práctica mediante el uso de un articulito como en qué detalles nos tenemos que fijar a la hora por lo menos de estar leyendo un ensayo clínico. ¿Les parece bien? Entonces déjenme compartir mi pantalla. El ejemplo va a tener que ser relacionado a la urología porque, bueno, pues no soy urólogo. ¿Alguien me recuerda qué es la palabra PICO? ¿O qué significa el acrónimo PICO? Pacientes, intervención, comparación y resultados. Correcto, muy bien. Muy bien. No sé quién eres porque nada más te veo como iPhone, pero muy bien. Ofo, ¿me permites compartir pantalla? ¿Me puedes dar los privilegios, por favor? ¿Y han oído el acrónimo PICO con final ST? ¿Ya? Gracias, Ofo. ¿Alguien ha escuchado el S y el T? ¿No? Se refiere a estudio, a tipo de estudio y comparador, ¿de acuerdo? Digo, y al tiempo del estudio. Entonces, idealmente recuerden, cuando llega un trabajo de investigación a una revista, muchas revistas buscan que con pocas palabras se tenga este acrónimo PICO. Es decir, tratar de que en 15 palabras acomodemos el estudio. Es muy común y ahorita
estamos recibiendo a los chicos de titulación oportuna que tienen hasta pasado mañana para subir sus protocolos aquí, y todos acaban el estudio en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Eso en realidad no es importante, al menos que consideren ustedes que parte de lo que quieran vender en ese título tenga que ver con el lugar, pongan el nivel de atención en un centro de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, porque pues a los gringos les da igual el nombre de nuestro hospital, el nombre del hospital de la nutrición, el nombre del hospital Gea González, el que sea, porque pues no los conocen, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Aquí recuerden tratar siempre de encontrar las tres. Aquí les platico cómo surgió esta discusión en mi servicio. Hay una nueva molécula para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior que se llama silodosina. Seguramente ustedes han escuchado la tamsulosina, porque es como de los caballitos de batalla que desde que somos en la carrera nos dicen que hay que dar para hombres que tienen crecimiento prostático. Y bueno, ahora a México va a llegar la nueva, bueno, no es nueva, en el mercado internacional lleva bastante tiempo, pero va a salir una nueva sal que es la silodosina. Y entonces, para contestar la pregunta de si es mejor que lo que utilizamos, idealmente se necesita un ensayo clínico. Recuerden que las ventajas del ensayo clínico ahí queda muy claro en el video. Si no lo han visto, les invito a que lo vean y a que contesten el cuestionario. Son los tipos de estudio que normalmente van a llegar a su consultorio los de la industria farmacéutica a venderles así de, doc, ya aquí tengo la nueva neta del planeta, tiene que estar recetando silodosina, ¿no? Entonces uno tiene no que guiarse por la moda, sino guiarse por la ciencia, ¿no? Aquí le pedí a un residente que buscara, ¿sí?, la información, y entonces fuimos a PubMed y en PubMed empezamos a poner las palabras clave, ¿no? Y las palabras clave en este caso que pusimos fue, como lo buscamos, fue tamsulosina y silodosina, y ya ven que en la parte de en la pantalla pueden ustedes seleccionar Randomized Clinical Trial, y este es el ensayo clínico con el que la industria está vendiendo esta medicina. Vamos a ver si cumple con la palabra pico. Aquí viene Lower Urinary Tract Symptoms in Men, que sería hombres que tienen síntomas del tracto urinario y que tienen hiperplasia. Ese sería el estado basal. Luego la intervención sería la silodosina, ¿sí? Aunque aquí específicamente no nos ponen en el título el comparador, seguramente es la tamsulosina por ser el estándar de oro, ¿sí? Y también viene el placebo. Esto es importante cuando viene, si se acuerdan que ahí les puse la diferencia entre efectividad, eficacia y eficiencia, ¿de acuerdo? Uno va contra el placebo, el otro va contra la sal estándar de oro, y el otro es la eficiencia, cómo se está comportando en el día a día. Ya esa es la parte 4, ¿no? Del comportamiento de los medicamentos. Y luego el outcome, seguramente, aunque no nos lo especifican, tiene que ver con algún cuestionario o alguna medición objetiva que valore cómo están los síntomas del tracto urinario. Entonces, acuérdense que de las cosas que nos vamos a ir a ver es cómo hicieron la asignación de los tratamientos. Normalmente la industria tiene métodos muy rigurosos porque invierte mucho dinero para hacer las maniobras aleatorias y para hacer la homogenización de los grupos. ¿Alguien me recuerda, de los que hayan visto el video, por qué se necesita normalmente en estos tipos de ensayos de la industria muchísimos pacientes y suelen ser multicéntricos? ¿Algunas razones?
Entre más muestra es más significativo el resultado del estudio. No. O sea, Más bien era el hecho de que acuérdense, el tamaño de la muestra va en proporción a una pregunta de investigación que nos hacemos, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos muchos pacientes, ¿cómo es la diferencia entre los grupos? ¿Grandes o chiquitas? Pequeña. Pequeña, correcto. Cuando un medicamento es casi igual al otro o lo supera por muy poquito, necesitamos muchísimos pacientes para demostrar la diferencia, ¿sí? Cuando la diferencia es abismal, ¿cuántos pacientes necesitaríamos? Pues poquitos. Doctor, ¿y cómo voy a calcular el tamaño de la muestra? ¿Ya vieron esa clase o creo que viene un poquito más adelante? No, todavía no la vemos. ¿Todavía no? Ok. Cuando eso se va a basar en el marco teórico que ustedes hagan, van a ver distintos modos de cómo se calcula el tamaño de la muestra. Normalmente en este tipo, cuando yo hago una lectura rápida de estos tipos de estudios, me voy a la parte de material y métodos. Veo el título, veo si cumple con lo que estoy viendo, quizá el abstract nada más para ver qué sales, y luego me voy a material y métodos, porque la introducción normalmente es una pequeña sección que involucra plantear, que involucra el planteamiento y la justificación, y en material y métodos, específicamente en un ensayo clínico, ¿sí? Me voy a valorar, ¿sí? Como dice aquí, cómo lo hicieron. Entonces, si es un ensayo clínico, nos deben de especificar muy bien cómo hicieron la asignación de la maniobra. ¿Alguien me puede recordar qué era ciego, doble ciego y triple ciego? Ciego es cuando el paciente no sabe lo que está recibiendo. Correcto. Doble ciego es cuando el paciente y el investigador no sabe. Y triple ciego es cuando el investigador, el paciente y quien analiza los datos no sabe la asignación. Correcto. ¿Y alguien ha participado en ensayos clínicos de la industria? ¿Saben cómo se realiza la asignación de la maniobra? O sea, si los escogieran así, bienvenidos aquí a la clínica familiar X o al hospital tal, usted va a hacer cómo les asignan la maniobra a los pacientes. Ahí les puse un ejemplo en el videíto. Buenos días. Usted Ajá, buenos mencionaba días. que usaban programas para Correcto. asignar la maniobra Ajá. y se les comunicaba por teléfono a los pacientes. Correcto. Bueno, No, se le informa por teléfono al investigador. O sea, perdón, sí. esto es, sí, o sea, tú hablas una especie de call center, ¿sí? Y en ese call center que lo maneja normalmente una empresa que la industria contrata o la misma industria, ellos tienen programas de aleatorización que normalmente son softwares que al azar asignan la maniobra y te dicen, le toca el sobre rojo, el azul. Hay unos que vienen asignados por número, otro por códigos de letras, otro por colores. Y entonces ellos, antes de que cuando va a empezar el ensayo, te dicen, aquí están sus 25 sobres que le tocan, doctor Moreno. Y entonces tú vas sacando lo que ellos te van diciendo, ¿sí? Y así evitamos, esos sobres vienen cerrados, y ya cuando los abres, ahí vienen los cuestionarios, vienen las tabletitas empaquetadas. Bueno, tú no sabes si son tabletas, cápsulas, hasta que el paciente te las enseña, pero tú por afuera la bolsita se ve idéntica, ¿sí? Entonces, nos tienen que decir cómo lo hicieron. Aquí sí no los están diciendo, y que se manejaba de manera central por una organización internacional, ¿no? Que se refiere al call center. Y luego había tres brazos que viene acá abajo, ¿no? Silodosina, tamsulosina o placebo, y todos los pacientes pasaron por una fase de lavado. ¿Alguien sabe? Washout, eso significa. ¿Alguien sabe qué es eso de fase de lavado? Pues en ese tiempo estuvieron sin ningún medicamento para los síntomas prostáticos. Correcto. Bueno, sí, aquí es por ser de síntomas prostáticos, muy bien.
Edmundo, los pacientes, para no arrastrar el efecto de algún otro medicamento, ¿sí? Pasan por esta fase de lavado. Y luego, todos aquí pasaron específicamente a un tratamiento placebo antes de recibir el tratamiento definitivo. ¿Esto por qué se hace? O sea, les empiezan a dar medicamentos, bueno, no medicamentos, sino un tipo de tratamiento, digamos placebo, para ¿qué? ¿Qué se les ocurre? 14 días vigilaron, les dieron placebo después de que les quitaron el tratamiento. ¿Qué le conviene a la industria? ¿Un paciente que tome pastillas bien o que no las tome? Que las tome bien. Que las tome bien, Evelyn, muy bien. Entonces, eso lo hacen para, bueno, pues yo lo invito, pero pues si lo invito y no me sigue las indicaciones, no me conviene meterlo. Me conviene meterlo al que sí va a cumplir el estudio. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto, pues, nos guste o no, pues es parte del negocio de la medicina, ¿no? Y la industria, pues sí invierte mucho dinero para hacer este tipo de estudios, ¿sí? Y bueno, luego, normalmente en todos, y si ustedes escucharon al final del videíto, les dije que hay unas guías que se llaman Consort. Esas guías Consort son unas guías que siguen todas las revistas de primer nivel para evaluar los ensayos clínicos. Y de hecho, cuando tú subes el protocolo, el estudio ya terminado, tú te tienes que autocalificar en esas guías Consort y decir en qué página tú estás diciendo, por ejemplo, que está este diagrama de aleatorización. ¿En qué página está tu tabla 1? ¿En qué página está tus resultados primarios, tus objetivos? Todos los más de 40 puntos que vi en las guías Consort. ¿Alguien me puede explicar normalmente en qué consiste este diagramita que siempre nos ponen en los ensayos clínicos para entenderlo así de manera muy somera? Pues ahí nos indica, nos indica la cantidad total de pacientes que se incluyeron en el estudio, cuántos al final fueron aleatorizados, la cantidad de pacientes por cada uno de los 3 grupos, y nos habla de cómo fue el seguimiento y cuántos completaron al final del estudio. Correcto, El periodo. Eso es tal cual, así como lo dijiste de manera muy sencilla, es lo que es, ¿no? Entonces aquí, fíjense, todos estos se les invitó, pero después de que les dieron el periodo de prueba, solo decidieron ingresar a 955 pacientes, que son los que finalmente se aleatorizaron en los 3 brazos. Aquí, como se sabía que ya funcionaban los alfa bloqueadores, solo dejaron pocos pacientes en el grupo placebo y la aleatorización fue 2:1. Por eso ven más pacientes en los grupos de tratamiento activo. Y luego, todos, si está bien hecho el ensayo, tienen que venir, ¿sí? Especificado cuántos pacientes se analizaron por intención a tratar y cuántos pacientes, ¿qué es eso que dice ITT? Y esos que se evaluaron por protocolo y cuántos llegaron al final de la meta. Teóricamente en los ensayos no se debe de perder más del 10% de la población, ¿no? Porque pues controlamos muchas cosas, es el modelo clínico por excelencia para la valoración de ciertas maniobras de tratamiento, digo, eso es lo ideal. Entonces, esto es parte, si este diagramita no viene en el ensayo, pues hay que ponernos bien a cuestionarnos si está bien hecho. Y luego, algo muy importante es, ¿sí? Que nos especifiquen si es doble ciego, ciego o triple ciego, ¿no? Cuando los están poniendo aquí, y que al menos es un estudio de doble ciego, porque ni el paciente, ni el participante, ni el
investigador lo sabía. Y luego viene la población a tratar. Si se acuerdan, en su estado basal, maniobra y desenlace, el ensamble, ¿sí?, se va a ver en los criterios de inclusión o la población del estudio. Aquí esto es muy importante y eso va a depender de pues, su experiencia clínica, de su experiencia personal. Voy a ver si este estudio me sirve y incluye hombres que son similares a los hombres que yo voy a tratar en mi día a día. Por eso aquí eso viene en la población en estudio. Entonces aquí es muy importante que ustedes digan, hijo, pues estos sí se parecen a los que yo veo. Aquí no utilizamos este criterio diagnóstico. Aquí no utilizamos esta escala pronóstica. O sí vale la pena usarla cuando ya ustedes estén haciendo su propio ensamble. A grosso modo, en este estudio incluye, digamos, los hombres habituales que acuden por síntomas del tracto urinario inferior, que son mayores de 50 años y que les molesta su forma de orinar, para no entrar en profundidades. Y luego también nos dicen cuáles pacientes no incluimos, y eso es muy importante. Ya les platiqué en la clase de sesgos. Traten de ser lo más justos a su población. No traten de ser tan puristas en el sentido de ahorcar mucho y que solo funcione para hombres entre los 20 y 40 años que hayan cursado la preparatoria en la Universidad Nacional y que le vayan a las Chivas, ¿no? Porque si no, solo el ensayo clínico va a tener validez para esos, o el de cualquier estudio en general, va a tener validez para esos pacientes y no para la población objetivo que ustedes quieran. Doctor, ¿y en qué me fijo? Pues hagan un buen marco teórico y conozcan su población blanco donde ustedes van a hacer el estudio. Y bueno, normalmente en todos los ensayos lo primero va a venir esta tablita 1. ¿Alguien me puede decir cuál es el objetivo de la tablita 1 de los ensayos? ¿Qué es lo que quieren demostrar los investigadores? Pues son las características basales de cada uno de los grupos y en la cual se tiene que observar que no haya diferencias en las variables que se están ahí midiendo. Es totalmente correcto tu apreciación, ¿no? Entonces, aquí nos están diciendo, tenemos estos grupos, ¿sí? Y los grupos tienen que ser homogéneos, es decir, las P's, ¿cómo tienen que ser? ¿Significativas o no significativas? No significativas. Correcto, no significativas nos dice que son iguales, que tengo igual proporción de hombres jóvenes o adultos mayores, que tengo flacos y gorditos en los dos grupos, que en este cuestionario que se llama IPSS tengo similares promedios, que en las preguntas de calidad de vida más o menos todas están igual. Y vean cómo a pesar de que en este estudio pudiera estar muy controlado, el azar es el azar. Y vean cómo, aunque es poco significativo, porque hay pacientes que tienden a tener, aunque esto para mí no es clínicamente significativo, pero pues matemáticamente sí lo fue, mejor chorro en el grupo que tiene el tratamiento activo. A pesar de que intentaron controlar todas las variables, bueno, pues en este ensayo así sucedió. Entonces recuerden que el objetivo de esta tablita es entender, ¿sí?, que los grupos son iguales. Aquí, si se acuerdan de la clase de sesgos, para unirla, nosotros teníamos nuestra demarcación diagnóstica, que es el estado basal, y para evitar sesgos en el estado basal, nosotros poníamos la estratificación pronóstica. ¿Se acuerdan? Y les puse un listado que hay cronométrica, que hay morfológica, etcétera. Eso debe de venir en esta tabla 1. Aquí ellos lo hicieron basados en el peso, porque los síntomas del tracto urinario inferior son más frecuentes en obesos que no, los tipos de síntomas y la edad.
¿de acuerdo? Que ellos consideraron, uno podría sospechar que a mayor edad, mayor síntomas del tracto urinario. Esto, acuérdense que todo lo hacen a priori, no es de que yo ya terminé el estudio y ¿sabes qué? Los vamos a dividir por sexo, cuando a priori yo tenía que haber calculado todo esto, ¿no? Vamos a ver la siguiente, que se me trabó aquí. Esto es lo de la P, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cómo lo midieron? Esto es bien importante. Yo puedo, ustedes son los expertos en su área y si a Ofo, a Ivonne, a Marcela, a Andrei, nos dicen, es que esta es la escala que se usa, este es el valor clínico que utilizamos, este es el valor radiológico que utilizamos, nosotros les vamos a creer porque pues, no somos los dominantes en sus áreas. Y aquí es muy importante la honestidad en el sentido de hacer un buen marco teórico para saber el desenlace. ¿Cómo midieron el desenlace? De acuerdo, aquí lo midieron a estos días utilizando este cuestionario. En urología este es el cuestionario más utilizado, es lo que deberían haber utilizado. Entonces, creo que lo hicieron bien, ¿no? Y basado en el desenlace es como se calcula el tamaño de la muestra. Y aquí acuérdense que en estos ensayos lo que se quiere demostrar es esta medicina es igual que la otra o al menos parecida a la otra. Esta medicina es superior a la otra. Y aquí nos lo están poniendo en esta parte donde dice desenlace del estudio, ¿sí? Es demostrar superioridad y no inferioridad a la tamsulosina para la corrección de síntomas del tracto urinario inferior basados en el IPSS. Y ellos calcularon, basado en que iban a bajar el 20% de los síntomas basales en el IPSS, que eso es otra cosa muy importante. En el desenlace ustedes, si van a utilizar algún tipo de escala, puede ser el promedio de la escala o el porcentaje de disminución de valor en la escala. Y puede ser que obtengan dos cálculos de tamaño diferente y están diciendo un poco lo mismo. Yo voy a poner un ejemplo, no con una escala, con la presión. Yo quiero demostrar que el hipertensivo disminuye 20% la presión del estado basal o va a bajar 5 puntos de modo global el promedio de la presión, ¿sí? Son dos modos distintos de decir quizá lo mismo, pero no de calcular el tamaño de la muestra. ¿Cómo hacerlo correctamente desde mi punto de vista? Es hacer un buen marco teórico y ver cómo lo han hecho en otros lados y ser clínicamente justos. Eso solo lo da un poquito el colmillo y la lectura, ¿sí? No hay una fórmula mágica, que es lo que nos están diciendo aquí, ¿no? Es muy común y he visto muchos ensayos, incluso en revistas buenas, que no nos ponen el tamaño de la muestra. Y esto es bien importante porque si no nos ponen cómo lo hicieron, no sabemos si los pacientes que asignaron a cada brazo son suficientes para no cometer el error tipo 1 y tipo 2, que ya lo verán a detalle en el cálculo del tamaño de la muestra, pero es decir la verdad cuando no lo estás, decir que sí cuando no, o decir que no cuando sí. Y normalmente la tabla 2 hace la comparación principal entre esos desenlaces, que aquí nos están diciendo la silodosina y la tamsulosina y el placebo, en la población de intención a tratar y por protocolo. ¿Alguien me puede recordar qué es eso de intención a tratar y por protocolo? Sí. A ver. Cuando es por intención a tratar, es cuando se mete a todos los pacientes, incluso que salieron o no terminaron el estudio. Correcto. Y por protocolo es cuando solo haces el análisis de los pacientes que sí terminaron el estudio.
Correcto. Entonces, en uno yo asumo que todos llegaron, pero a los que no terminaron los castigo diciendo como si no hubiera funcionado. Y en el otro califico a los que llegaron a la meta. La idea es que los resultados sean muy similares, ¿sí? Entre ambos, porque como en el que de intención a tratar estoy castigando como si no hubiera funcionado, ¿sí? Los valores deben de ser muy parecidos. Y vean cómo esto sí sucede aquí. En la intención a tratar, ¿sí? La baja de los puntos fue de -7 y en el protocolo fue de -7 en ambos grupos de tratamiento y también en el grupo de placebo. Pero si se fijan, los valores entre una sal y otra son prácticamente igual, ¿sí? O sea, ambas sales curan de manera habitual, de manera similar, ¿sí? Los síntomas del tracto urinario inferior. Y estadísticamente aquí no nos ponen las P's, pero si uno va al texto, ¿sí? Dar un tratamiento o el otro es exactamente lo mismo. Entonces, yo me pregunto, si da lo mismo, ¿por qué sacar otra medicina? ¿Qué pensaría la industria? Si en su ensayo dice, híjoles, pues es lo mismo que la estándar de oro. ¿Vale la pena que lo saquemos al mercado o no? ¿Ustedes qué creen? Pues puede ser que tenga menos efectos adversos. Ok, eso sería una razón, aunque ese no fue el caso, pero ese es un gran punto. Yo controlo igual, pero ¿sabes qué? No causo visión borrosa. Muy buen comentario. ¿Alguna otra idea que se les ocurra? Sí, pues yo había costo? comentado así, justo que fuera más asequible. Ok, yo la voy a sacar más barabara, eso puede ser, aunque normalmente las sales que se dicen innovadoras, pues lo que quieren al principio es recuperar la inversión y no suelen ser tan baratas. ¿Alguna otra? Las interacciones farmacológicas también es otra. Pudiera ser. ¿Alguna otra? Puede ser también la dosis que sea mayor o menor o el tiempo el intervalo. La posología pudiera ser más que la dosis, porque son dos sales distintas, pero bueno, yo a lo mejor te ofrezco que la mía es de toma diaria y la otra es de toma cada 12 horas, ¿sí? Pudiera ser, aunque no es el caso de esta sal, pero bueno, sí pudiera ser. Pues cuando nos convocaron, les voy a decir lo que contestó la industria, ¿sí? Este es un negocio de doble dígito o triple dígito, así nos dijeron. Y entonces nos pusieron el ejemplo de la Coca-Cola. ¿Ustedes saben cuántas réplicas tiene Coca? Tiene cientos de réplicas. Y es que todo mundo la consume. Y entonces con que yo le robe 10% del business al de la Coca, para mí ya es business. ¿Sí? Son de las cosas que pues ya sé que todos queremos ayudar y somos muy en el altruismo, pero hay veces que la ciencia así es. Nada más lo digo ahí, es como una pequeña reflexión. ¿Contestaron la encuesta? ¿O alguien tiene alguna pregunta específica sobre la clase que no haya quedado claro? ¿Alguien va a hacer un ensayo? Doctor, yo tengo una pregunta. En una de las diapositivas que puso Alfred. estaba lo del número de intención a tratar y el de por protocolo, y la N era menor al número total de pacientes que habían metido al estudio. Dices ahorita que la demostré. Ajá. Sí. Sí, claro. Acuérdate que los pacientes que supongo que es esta, eso debe de venir en esta diapositiva. Acuérdate que en intención a tratar siempre tiene que haber más, porque son
los evaluó todos y en el por protocolo son los que llegaron a la meta. Sí, mi pregunta es aquí, en el grupo de Ay, la perdóname. psilocibina, sí, no es problema. Son 381, me parece. Ajá, de- correcto. Y ya cuando es por intención a tratar son 371. O sea, Ajá. mi pregunta es esta, ¿no por intención de tratar deberían de ser los 381? Deberían haber entrado los 381. Habría que ir al texto, la verdad, para ver qué pasó. A ver, déjame hacer aquí una pequeña sumita. Pues sí, porque tendría, como tú dices, que coincidir. ¿Sí? Algo pasó con esos primeros 10 pacientes porque nada más descontinuaron 25 pacientes la medicina. 346 más 25. 371, ¿sí? Hay 10 pacientes que se perdieron aquí y aquí 8 y aquí 5 que no nos explican, al menos en este modelo, que debería haber una explicación en el texto. Ok, pero Correcto, sí deberían de estar, o sea, habría que buscar dónde quedaron esos 10, ¿no? es correcto. Okay, Sí, porque perfecto. aquí 46 más 25 da 371. Ujú. ¿Alguien va a hacer un ensayo? ¿O tiene pensado hacer un ensayo? Pues Pues yo, ajá. es que no sé, no cuadra. Ayer que estuve tratando de hacerla con mi diseño arquitectónico completo con los datos que ya tengo, no me queda completamente. Mi Porque intención, tú qué quieres hacer. mi intención es que los pacientes yo soy nefrólogo, que los ¿Correcto? pacientes que lleguen a diálisis para ultrafiltración en el hospital en el que estoy, porque hay pacientes que llegan de manera continua pues a dializarse, hacerles un ultrasonido para clasificarlos en qué grado de sobrecarga hídrica tienen. Y de Tú acuerdo a presentaste ese, la vez pasada, ajá, sí. Y de acuerdo a correcto. ese grado de sobrecarga que yo los clasifique, eh, utilizar soluciones de diálisis con cierta carga de dextrosa. O sea, tenemos de 4.25, que es la más alta, de 2.5 y de 1.5, que es la más baja. Entonces, clasificando a los pacientes en más o menos sobrecarga, 3 grados de sobrecarga, decidir yo que al que llegue con 3 grados, el tercer grado de sobrecarga, ponerle la solución de diálisis más alta. Al que llegue con menor, la mediana, y al que llegue con menos grados de sobrecarga, ponerle la media. Porque ahorita lo hacemos de manera empírica, solamente los vemos y decimos, pues a este le ponemos de 4.25, a este me late que es nada más para la solución de 2.5, o este no se ve tan sobrecargado y vamos a ponerle el 1.5. Entonces, esa es como mi idea. Pero ayer que estaba haciendo como el análisis, o sea, encontré varias cosas que no sé si entra como ensayo clínico. Pues ahí el problema es que necesitarías, cada paciente pudiera hacer su propio control, en el sentido de que una vez lo dializas con una y luego con la otra, pero tiene que llegar en características muy parecidas para que tú Sí, demuestres que aquí el problema es que veo que hay dos extremos muy extremos, ¿no? O sea, entiendo que el muy sobrecargado ya ni le piensa ni le van a la más osmolar y viceversa, exacto, ¿no? exacto. Pero la idea es que si lo estoy revalorando cada 24 horas, en el momento en que por ultrasonido ya haya bajado del grado 3 de sobrecarga al grado 2, yo ya le puedo modificar también las bolsas de diálisis a la de la de 4 a la de 2. Porque en realidad los dejamos así a como lo vamos viendo clínicamente. Y el uso de soluciones a mayor osmolaridad durante más tiempo provoca daño en el peritoneo. Entonces la idea es que solamente lo dejemos con la solución de más osmolaridad el tiempo necesario, cuantificado por Y cuánto bajó perdóname, el ultrasonido. y no hay nada en la literatura que diga, o sea, cómo lo hacen mediante cortes o cómo está ahí el show. No, ¿qué hay No, escrito?
No, porque en realidad la sobrecarga es de manera clínica. O sea, ahorita este auge que ha habido por el Porque ultrasonido, yo lo que entendí la primera vez que entendiste es eso exactamente, que era más el ojo del buen cubero y tú querías volverlo esa cosa medio subjetiva y este sí se ve sobrecargado porque viene con el párpado medio caído ajá, a hacerlo algo objetivo. Yo exacto, entendí que esa era tu primera intención. exacto. Sí, entonces no hay Ajá. ahorita una manera, o sea, ya está por ultrasonido, ya hay una manera objetiva de evaluar al paciente y clasificarlo en grados de sobrecarga. Eso ya está, es un diagnóstico. Y de eso yo me pienso agarrar para sobre eso darles el tratamiento acorde al grado de sobrecarga que se diagnosticó. Mira, yo creo que ahí te valdría la pena más que hacer un ensayo es muy complicado, porque aparte creo que necesitarías muchísimos pacientes que no creo que, porque tendrías que comparar entre las soluciones y entre los grados. Exacto. Quizá ahí valdría la pena hacer un estudio cuasi experimental, ¿sí? Así lo puedes buscar, donde el paciente su control al principio y al final. Y tú vas viendo cómo las decisiones clínicas que vas tomando, dependiendo de los hallazgos del ultrasonido, van hacia el desenlace final, que sería un paciente con definir ahí diálisis exitosa. Para mí fue utilizar menos soluciones en menor tiempo o llegar a tal valor de creatinina en tal tiempo, pero cada paciente es su propio control. Okay. Sí, porque en realidad justo ayer desde la aleatorización dije, pues aquí ya no me cuadra, ¿cómo aleatorizo eso? Sí. No, No, aparte creo que va a ser muy difícil en la logística que lo hagas, porque seguramente también, y eso no va a depender de ti, ejercemos medicina basada en la existencia. O sea, ¿qué tal si... justo, estaba ayer viendo la factibilidad de acuerdo a las cosas que comenté en el video y la falta de insumos a veces va a ser un problema, no a veces, va a ser Por un eso creo que es problema. mejor que cada uno sea su Tú ponte una meta común. A lo mejor para el grupo de los más sobrecargados la meta va a ser tal, para el grupo de los medianamente tal y para el grupo de los casi bien tal. Y Ok, cómo vas a meter cierto número de sobrecargados y tú vas a decir, a mi meta, basándome en el ultrasonido y en las bolsas, la verdad es que solo la mitad llegó. En el otro grupo tantos llegó y en el otro grupo tantos llegó. ¿Sí? de acuerdo, Pudiera ser una opción para resolver esa cuestión de logística. pues gracias, sí, voy a ¿Sí? buscar más Ajá. cosas. Gracias. ¿Alguien va a hacer ensayos? Yo, Estratificándolo pronósticamente. Muy bien, Edmundo. Ajá. Dime. yo pienso hacer un ensayo, pero igual, no sé, la muestra a lo mejor también puede ¿Qué ser es lo que quieres comparar? quiero comparar quería comparar hacer 3 brazos, pero mi Dimon me comentó que pues que mejor comparara 2 brazos nada más. O sea, la idea era comparar terapia con presión negativa, o sea, el gold estándar, que serían gasas humedecidas, contra los Ya dos. me acordé. Tú Ajá. también participaste la vez pasada, Belén. Ajá, sí, entonces Ajá. me comentó que a lo mejor la muestra iba a ser muy grande y entonces que mejor lo dejara con 2 brazos. Entonces, dejarlo como con solamente ¿Y las a poco, presiones. o sea, nada más recuérdame, la terapia de presión negativa se hace empíricamente, o sea, nunca se comparó con esto que tú quieres hacer? No, sí, eso sí ya se ha comparado. Ajá. Lo que ¿Qué no sería lo distinto? lo que no se ha comparado tanto, o sea, hay como 2 estudios y uno de ellos es en animales, es las supresiones. ¿Qué tanta presión? Dejarla intermitente era lo que querías hacer, ¿no? Ajá, o sea, que no O sea, no fuera tan chupar alta la tanto, presión, chupar intermedio. y Ajá. que no fuera tanta más bien que no fuera tanta la presión. También quería al principio hacerla intermitente, pero sería agregar otro brazo. Entonces, Ok.
Pero ahí entiendo que ya el estándar de oro es la presión, o sea, es usar los dispositivos, ¿no? Más Sí, que o las sea, gasas. Digo, digamos eso. que no, el estándar sigue siendo las gasas. Ah, Ajá. sí, ¿en serio? Sí, sí. Y pero Pero, digamos que sí, sí es comparable el uso de la presión negativa. El estándar de oro en la presión negativa son los 125 milímetros de mercurio. sí, sí, ya me acordé. Mira, ahí lo ideal sería que tuvieras uno de gasas, uno de la presión habitual y uno de la presión nueva. Creo que si, y aquí lo que habíamos platicado es el desenlace, cómo lo vas a medir. Hay una escala gráfica de la curación de las heridas, etcétera, porque tú tienes que basar en esa escala, no sé si hay una escala de 5 grados de heridas en las úlceras, por ejemplo. Yo los voy a llevar con gasas, la verdad es que bajan al tanto tiempo de 5 a 4 puntos. Y en la terapia con succión baja bajan de 5 a 2 puntos en el mismo periodo. Y les ahorramos tiempo, recuperación, etcétera, etcétera. Pero ahí sí idealmente ahí yo lo que veo difícil es que encuentres pacientes exactamente parecidos, o sea, estandarizar la población en el estado basal de que lleguen más o menos con los mismos tipos de lesiones y que unos sean sometidos a gasita y el otro a la terapia continua. Sí, no, porque pues, generalmente Sí, siempre o en sea, heridas son muy diferentes. ahí lo que veo es Iguales. cuáles. Pero lo que sí podrías hacer, y es también puede ser un cuasi experimental en el sentido de, miren cómo son medio parecidos, pero estos se tardan tantos días en curarse y cuando usamos esta técnica se tardan tantos días en repararse. A lo mejor la medición puede ser días de recuperación en pacientes medio estandarizados. Okay. Sí, el modelo ideal sí sería un ensayo, pero está muy... Por eso se necesitan en los ensayos muchos hospitales para que tú das 5, yo doy 5 y ya de entre 5 y 5 ya vamos sumando casos. Jacqueline, va a hacer una pregunta, no sé si levantaste la mano o está levantada desde el principio. Sí, me gustaría hacer algunos comentarios. Mi estudio es un ensayo clínico, justamente. A mí me interesa hacer un estudio que sea comparativo. Es decir, voy a comparar pacientes que se les den suplementación como ácido fólico, complejo B, y pacientes que no se les den, los pienso hacer en forma aleatoria, bueno, seleccionarlos de forma aleatoria para evitar los sesgos, y posteriormente... Pero perdóname, Jacqueline, les quieres dar suplemento y no, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué tipo de población y cuál sería el desenlace? Sería primero los pacientes, mujeres que lleguen a prevenir para que no tengan ninguna patología previa, de ahí tomarlas y seleccionar los que sí y los que no, y la maniobra pues sería la utilización de la suplementación. El desenlace sería analizar a través de una citología, a través de un cultivo, para ver si hay modificaciones en la microflora o en la flora vaginal de las pacientes que tienen alguna suplementación, que reciben suplementación y que podemos modificar la flora vaginal, o las pacientes si se modificaron o no. Ok, pero ¿eso qué impacto tendría en las pacientes? Menos infecciones, menos porque, bueno, acuérdense que en el ensayo clínico también, y ese es un problema a veces, es al cuánto tiempo crees que la flora se mejore o no, porque eso los encarece muchísimo, en el sentido híjoles, pues a lo mejor hay que darles los suplemento un año para notar una diferencia y seguir a los pacientes es difícil. Y ahí tú tendrías que tener en el estado basal cómo está la flora en el estado basal. O sea, todas tendrían que ir a Papá Nicolau. Entiendo que ahí lo medirían, ¿no?
¿O cómo lo habías planteado? Porque tú tienes que tener cómo está antes y cómo está después. Claro. Primero por un cultivo, hay que hacer cultivo para que veamos la flora, cuál es la que predomina, hacer una citología y medir el pH vaginal. Entonces esos son los parámetros que vamos a estar midiendo para ver si se modifica. Correcto, pero esa medición tiene que ser habitual en las pacientes. O sea, no podemos ir al súper y decir, a ver, aquí abra las piernas, madre, porque vamos a medir, porque eso no te lo van a aceptar. O sea, ellas tienen que ir por algo a su revisión habitual, por así decirlo, no sé, de su Prevenims, que incluye no sé, el Papá Nicolau habitual. Yo aparte, aprovechando que ya está en posición, le voy a cultivar. ¿Sí me explico? Porque lo molesto es la maniobra del Papá Nicolau, ¿sí? O de la toma de la muestra. Si yo ya estoy haciendo algo parecido y aprovecho para tardarme 30 segundos más, que no le va a significar un riesgo a la paciente, ¿sí? Porque tú vas a tener que medirlo en 2 ocasiones. Y la paciente te va a preguntar, y pues es que yo no tengo síntomas, ¿a mí qué? ¿En qué me va a beneficiar? En que vamos a conocer la población y va a tener factor de riesgo para presentar algún tipo de patógeno. Se ha estudiado estos patógenos que asocian con el virus del papiloma humano. Entonces, eso es lo que queremos, estudiar la población para saber qué serotipo, bueno, no qué tipo, sino qué microorganismos se asocian más en conjunto a BPH, ¿no? Sí, hijo, ahí el detalle técnico es que yo creo que necesitaría seguir muchísimo tiempo a las pacientes. Porque BPH no es una cosa que aparezca a lo mejor en 6 meses, 1 año, 2 años. Son lesiones que pudieran ser más crónicas. Ahí yo creo que más bien valdría la pena hacer una seguro yo creo que hay cosas transversales y son un poco de asociación. Porque yo creo, no soy experto, pero yo creo que las cosas de suplemento alimenticio tardan tiempo en hacer acción, no es así. Por eso los ensayos de la industria, si tú ves, duran semanas nada más, porque es dificilísimo que puedan medir meses, porque los pacientes se pierden, se cambian, no regresan, y entonces pues es una pérdida de dinero, esfuerzo y tiempo. Entonces, sí, yo creo que si vas a hacer asociación tú lo que quieres ver es quizá biota normal y la prevalencia de alguna otra, de alguna, y tú pudieras ver ahí, a lo mejor hay gente que ya toma suplementos y no. Para eso normalmente son buenas las cortes, más que el ensayo, ¿sí? Platícalo con tu demo. Sí. Muchas gracias. De nada. Vean el videíto, los que no lo han visto, vean los videos. Creo que me toca por ahí otra sesión con ustedes ahí ya es abierto a cualquier tipo de estudio, da lo mismo corte, encuesta transversal, / prueba diagnóstica, ensayo clínico, casos y control, para que aprovechemos estos 40, 50 minutos que nos juntamos a que discutamos sus casos. Sí, creo que me toca en un par de semanas o en 3 semanas más. Ya empiezan a haber puros seminarios los jueves. Aprovechemos ese tiempo para que se preparen muy bien para el examen. ¿De acuerdo? Y sobre todo, yo creo que los que se tienen que lanzar al ruedo son los que van a aplicar para la maestría. ¿Sí? Y levanten la mano y lánzanse, porque es la forma en la que podemos orientarlos a que ese primer examen que el Politécnico hace para evaluar sus proyectos lo llevemos al mejor término que se pueda. ¿Sale? Gracias. Perfecto. Bueno, pues si no hay más, contesten ahí
Déjame ver si me mandaron la encuesta de salida. Déjame ver aquí en mi telefonito que no he podido ver. Creo que no me la mandaron. Bueno, no importa. Listo, Fo. Que se lancen que se lancen al ruedo, ¿no? Aquí no hay nada es personal, el chiste es hacerlos crecer. Sí, y entonces el punto indispensable, Raquel, ¿sí puedes bajarte esto? El punto indispensable, perdón, el punto indispensable es que esta parte de los jueves es para ustedes. O sea, la otra es la introspección, la lectura, el ver los videos ustedes solitos, y esta clase del jueves es para que ustedes estén interactuando. Entonces, la interacción creemos que ayuda muchísimo, y bueno, pues entonces, dice mi amigo Jorge Moreno, el Pano, ¿no? Que hay que aventarse al ruedo. Yo les digo que pues hay que darle durísimo, ¿no? No, todo es en buena onda. Cada vez que les digamos algo va a ser con fines de que mejoren sus proyectos de investigación. Los primeros que hemos cometido los grandes errores en la investigación hemos sido nosotros, una y otra vez. Entonces, por eso es que les podemos decir por dónde no irse, ¿no? No les podemos decir hacia cómo hacerlo porque no sabemos, pero sí podemos decirles por dónde no irse, qué es lo que no deben de hacer. Eso sí les podemos decir. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Son las 8:30 y si no hay más preguntas, que me parece que no, pues no queda más que despedirnos. La Sokamaki Miyak, gracias a todos. Nos vemos la próxima clase.